Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas y a todos los que tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que estamos realizando, una serie de estudios sobre el plan de salvación. Estamos en el estudio número 255 de esta serie de justificación por la fe. Cómo el ser humano pecador puede llegar a ser santo, cómo puede recibir la justicia de Cristo, la vida perfecta y santa de Cristo. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Vamos a continuar por la gracia de Dios estudiando. Hemos comenzado a estudiar los 12 pasos sencillos o los requisitos o condiciones para recibir la justificación por la fe, para poder recibir una vida espiritual, el nuevo nacimiento que Cristo presentó a Nicodemo en San Juan capítulo 3, 1 al 6. El ser humano necesita comprender los pasos sencillos para no equivocarse de camino, para no tener una fe falsa, la presunción, para no creer solamente teóricamente de que ya somos cristianos, ya somos hijos de Dios, que Dios nos está guiando. Pero en la práctica, en la vivencia en este mundo, nuestra vida dice lo contrario. Muchas veces oramos a Dios, pedimos a Dios y no recibimos respuesta. Y nuestra vida también espiritual no se manifiesta. Nuestro carácter sigue siendo el mismo. Nuestra vida humana en este mundo sigue esclavizado a las cosas de este mundo. Y vivimos una vida inconforme, una vida vacío, una vida que no satisface nuestras expectativas en la vida religiosa. Entonces necesitamos estudiar estos pasos sencillos que la palabra de Dios presenta para que realmente seamos verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Cristo, y Dios nos pueda utilizar en este tiempo para llevar ese mensaje al mundo. El mundo está esperando. El mundo quiere ver a Cristo en la persona de sus seguidores. Así que vamos a, por la gracia de Dios, continuar estudiando. El primer paso hemos estudiado, el llamamiento. El segundo paso, conocer profundamente y ampliamente la ley de Dios, la Biblia y los libros del Espíritu Profecía que nos muestran nuestra condición y nos llevan a Cristo. Ahí tenemos 7 pasos también para llegar a conocer realmente a Dios. Dios es la fuente de la ley de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos son 10 preceptos que nos muestran el amor a Dios y el amor al prójimo. Y Dios es amor. Entonces la ley nos lleva a Cristo, a Dios. De la misma manera, también la Biblia nos lleva a Cristo. Y los libros del Espíritu, Profecía, los testimonios también nos llevan a Cristo, para que Cristo pueda justificarnos, para que Cristo nos pueda dar una nueva vida. Ese es el segundo paso que hemos estudiado. El tercer paso que hemos estudiado es la fe. La justificación es por fe. El justo, dice, vivirá por fe. La fe no es una fe intelectual, no es una fe superficial.
no es una fe de creer en un Dios que está en el cielo, en un Dios que nos puede salvar, sino creer es confianza, entregar nuestra vida, conectarse a Dios, a Cristo, reconciliarse, vivir una vida dirigida por Cristo, por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Esa es la fe verdadera, que donde hay fe, dice, aparecen las buenas obras. Donde hay fe aparece la vida espiritual. Donde hay fe hay nuevo nacimiento. Donde hay fe recibimos de gracia el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Y el ser humano natural, carnal, con un carácter humano, queda desechado a un lado. Y el Espíritu Santo y la gracia de Dios, dice, le ponen freno, lo subyugan o lo ponen en la cruz. Esa es la fe que nos puede salvar. El cuarto requisito que hemos estudiado, el cuarto paso, es la humillación. Si el ser humano que acepta el llamamiento, conoce toda la Biblia, toda la palabra de Dios que le lleva a Dios, y ahora comienza a creer, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora ese ser humano se humilla delante de Dios, porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios poderoso, Dios es un fuego consumidor para el pecado. Entonces el ser humano se humilla como el apóstol Pablo: miserable hombre de mí. El ser humano reconoce su condición, que es pobre, que es ciego, que es desnudo, no tiene un buen carácter. Ahora sí, entonces, puede ser aceptado por Dios, y Dios puede vivir con él, porque Dios, dice, vive con los humildes y quebrantados de corazón. Ese es el cuarto paso. Ahora necesitamos ingresar a estudiar el quinto paso. Es el arrepentimiento. Y habíamos leído ya en Hechos 5:31, que decía la palabra de Dios: a Jesús, dice, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así que hoy vamos a estudiar que el arrepentimiento también se recibe como un don, por gracia. El ser humano pecador no puede arrepentirse solo. Entonces, en vano predican los predicadores, en vano los mensajeros, los líderes predican y le dicen al pueblo, al pecador: arrepiéntete. El ser humano pecador no puede arrepentirse, porque hemos dicho que el ser humano está enfermo con la enfermedad de la lepra del pecado. El ser humano ha sido malogrado por el egoísmo. El pecado ha malogrado al ser humano. El ser humano no puede hacer ninguna cosa buena, entonces no puede arrepentirse por sí mismo, por sí solo. Necesita a Cristo, necesita el Espíritu Santo, necesita la gracia de Dios. Pero primeramente, para experimentar el arrepentimiento, el ser humano necesita conocer qué es pecado. Vamos entonces a aprender ahora de la palabra de Dios qué es pecado. La Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, el verso 4 nos dice: el pecado es transgresión de la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley de Dios, es desobediencia a la ley de Dios. Y hemos estudiado, ¿y qué es la ley de Dios? La ley de Dios es la descripción del carácter de Dios. La ley de Dios es la copia del amor de Dios. Entonces, pecado es desobediencia a Dios, separación de Dios, rebelión a Dios.
¿Qué nos dice este libro? Reavivamientos Modernos, página 14. La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarlo de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. Entonces, ¿qué es pecado? Para conocer el pecado necesitamos estudiar la ley. Ya hemos estudiado la ley. La ley está simplificado. La ley está explicado en 613 estatutos, los cuales están en la Biblia, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, el ser humano pecador necesita estudiar, conocer la Biblia completo, Antiguo y Nuevo Testamento. Y la Biblia nos va a mostrar cómo es nuestra vida, cómo son nuestro corazón, cómo son nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, cómo son nuestras palabras, cómo son nuestros actos, nuestra vida. Y nos va a mostrar realmente cuán pecaminoso es nuestra vida. Y vamos a, ahora sí, estar ya dispuestos a reconocer. Y si reconocemos nuestra condición, nos humillamos, entonces Dios nos va a dar arrepentimiento. En el libro Camino a Cristo, página 27, dice: si queremos tener perdón de nuestros pecados, primero debemos comprender qué es pecado, para arrepentirnos y llevar frutos dignos de arrepentimiento. Nuestra fe debe tener un fundamento sólido, a fin de conocerle, página 228. Cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Le es revelada la maldad de su vida y el pecado profundamente arraigado en su alma. Comienza a entender algo de la justicia de Cristo y exclama: ¿qué es el pecado para que haya exigido tal sacrificio por la redención de su víctima? Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación, para que no pereciéramos, sino que tuviésemos vida eterna. Así que primero necesitamos comprender qué es pecado. Y para comprender el pecado necesitamos estudiar, conocer la ley de los 10 mandamientos, los cuales también están en la Biblia. Tenemos que necesitar conocer toda la Biblia, los testimonios. Ahora sí, entonces, estaremos en condición de poder reconocer cómo está nuestra vida. La Biblia nos habla del pecado, pero necesitamos diferenciar. Una cosa es tener la raíz del pecado, el pecado en el corazón, el pecado que está dentro de nosotros, que es la mente egoísta, la mente humana. De allí salen los pecados. Y cuando salen los pecados, ahora los pecados se traducen en actos, en hechos. Y la ley de los 10 mandamientos y la Biblia solo nos pueden mostrar esos actos externos. Pero en sí el pecado está en el corazón, la raíz. Y solamente se manifiesta
en actos como las ramas de una planta. Entonces, si comprendemos realmente el pecado, entonces desearemos que el pecado sea extirpado, sea sacado desde raíz, desde nuestro corazón. Nuestro corazón pecaminoso debe ser extirpado, debe ser sacado y debemos recibir un corazón nuevo. Pero cuando cometemos actos, cuando actuamos mal, cuando hablamos mal, nuestro carácter de ira, de cólera, se manifiesta. Entonces, el pecado, según a la luz del santuario, en el santuario Dios enseñó el pecado con el Cordero. En las leyes ceremoniales del santuario, el pecador, cuando cometía una falta, un pecado externo, cuando el pecado se consumaba en actos, en hechos, el pecador tenía que llevar un cordero. Y ese cordero era muerto en el lugar del pecador, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el libro de Hebreos capítulo 6, el verso 6, allí nos muestra el pecado a la luz del santuario de los sacrificios de los corderos. Y este libro, Cada día con Dios, página 337, nos puede mostrar el pecado de la siguiente manera. Los seres humanos podemos crucificar de nuevo al Señor de muchas maneras y someterlo a oprobio. El culto de los negocios mundanos confunde de tal modo la mente que Satanás se introduce subrepticamente y logra penetrar en ella en forma insidiosa. Dispone de muchas teorías para desviar a los que están predispuestos. Los conceptos erróneos acerca de Dios que sostiene el mundo son escepticismo disfrazado y le preparan el camino al ateísmo. Muchos a menudo hieren el corazón de Cristo mediante sus palabras apresuradas, sus acciones egoístas. De ese modo Satanás trabaja sin descanso para inducirlos a la deslealtad. Cuando logra dominar las mentes, causa en ellas impresiones duraderas y las realidades eternas se desvanecen. Así que el pecado, a la luz del santuario, a la luz de los sacrificios que antiguamente se presentaban en el altar, el pecado significa muerte. Y cuando el ser humano habla palabras apresuradas, se aira, está de cólera, se molesta, ofende, o cuando comete acciones egoístas y toda clase de males, ¿qué está haciendo? Está, dice, crucificando a Cristo nuevamente. En otras palabras, pecado es apuñalar a Cristo. Ese es el pecado. Cada vez que cometemos pecado, entonces nos levantamos contra Cristo. Somos enemigos de Cristo, crucificamos a Cristo. Por eso el plan de salvación es reconocer nuestra vida pecaminosa y experimentar el arrepentimiento para perdón, para nacer a vida nueva y vivir una vida sin pecar. Y en esta noche vamos a ver algunos ejemplos sencillos de pecado, que con nuestros actos, con nuestras palabras, podemos estar cada día crucificando a Cristo. Cada día podemos estar negando a Cristo como Pedro y los apóstoles. Cada día podemos estar asesinando a Cristo. Y todo pecado de asesinato trae sus consecuencias. El pueblo judío asesinó
mató, crucificó a Cristo, al dueño de la ley, a la ley verdadera, a la ley original, al amor verdadero. Cristo vino a mostrar el amor. San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ese amor encarnado, los judíos, los israelitas lo crucificaron, porque rechazaron. Y en el año 70 sufrieron las consecuencias. Millones y millones de judíos murieron en Jerusalén, porque pecado es rechazar y crucificar a Cristo. Y ese rechazo y esa crucifixión trajo sus consecuencias. El pecado trae sus consecuencias. Por eso el ser humano sufre las consecuencias en este mundo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, 6, 7, que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Los judíos no entendieron los sacrificios que se presentaban en el santuario, en el altar. A ellos les agradó las ceremonias, los sacrificios, pero ellos no experimentaron el verdadero arrepentimiento. Vamos a leer en Deseado de todas las gentes 540. ¿Y qué podemos aprender nosotros en este tiempo? Dice: los judíos se habían familiarizado con el ofrecimiento de la sangre de los corderos, hasta perder casi de vista el hecho de que era pecado el que hacía necesario todo este derramamiento de sangre de animales. Tanto cumplir las ceremonias, tanto hacer los sacrificios, el pueblo judío, dice, perdió de vista el significado del pecado. No entendieron que derramar sangre, quitar la vida a los corderos, era consecuencia del pecado. Ellos debían haber renunciado al pecado, ellos debían haber experimentado el verdadero arrepentimiento por la gracia de Dios, y ellos debían haber vivido ya una vida sin pecado, una vida sin pecar, una vida santa, una vida perfecta, una vida de obediencia perfecta a las leyes de Dios. Y si ellos hubieran experimentado esa vida verdadera en Cristo, no hubiera habido necesidad ya de matar animales, de sacrificar animales. Ya hubiera cesado el sacrificio de animales, porque los animales se sacrificaban porque ellos pecaban. Y por eso a la final ellos también crucificaron, sacrificaron y mataron a Jesús, a Dios, que era el verdadero Cordero. Por eso en San Juan 1:29, Juan Bautista que dijo, cuando vio a Jesús venir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si los judíos, si el pueblo de Israel hubiera entendido, hubiera comprendido este plan de salvación, hubieran aceptado no solamente hacer sacrificios a los corderos, sino hubieran aceptado a Cristo en sus vidas, hubieran aceptado el amor de Dios en sus corazones y hubieran nacido a vida nueva y hubieran vivido una vida perfecta. Y entonces ya no hubiera habido necesidad todos los días de presentar los sacrificios, ya no hubiera muerto ningún animal más. Ese era el plan de salvación en los sacrificios en el santuario.
Dice, no discernían que prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios, que había de ser derramada para la vida del mundo y que por el ofrecimiento de los sacrificios los hombres habían de ser dirigidos al Redentor crucificado. Y Jesús miró las inocentes víctimas de los sacrificios cuando estaba en esta tierra ya, y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. En lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de animales, como si Dios pudiera ser honrado por el servicio que no nacía del corazón santo recto. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así se había destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad ritual de los sacrificios. Esto despertó la indignación de Jesús. Jesús sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos, y que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente, deseado de todas las gentes 540. Hoy también eso mismo está aconteciendo. El mundo religioso, los profesos cristianos, el pueblo de Dios, hoy en día ha multiplicado también las ceremonias religiosas, los programas religiosos. Los programas religiosos se realizan tarde y mañana, los cultos matutinos, vespertinos. Las ceremonias religiosas, los programas se realizan los sábados, los domingos. Pero se ha perdido la santidad de estos servicios, de estas ceremonias. El ser humano, igual que los judíos, con corazón egoísta, con corazón de avaricia, se realizan estos servicios y Dios no acepta, dice. Sus oraciones, dice, no son escuchadas. Necesitamos comprender de que las ceremonias, los cultos, las oraciones, todo nos debe llevar a Cristo. Y aceptar a Cristo es aceptar a un Dios creador, para que nos dé su Espíritu Santo y podamos experimentar el verdadero arrepentimiento, para poder nacer a vida nueva, a una vida con el carácter de Cristo. ¿Qué nos dice Dios nos cuida, página 108? Si suponéis por un momento que Dios tratará livianamente al pecado y os hará provisiones y excepciones para que podáis seguir cometiendo pecados sin que el alma sufra la penalidad por su conducta, estáis bajo un terrible engaño de Satanás. Cualquier violación voluntaria a la recta ley de Jehová expone vuestra alma a los abundantes asaltos de Satanás. Así que el que vive en pecado, el que comete pecado, el que sabe hacer lo bueno y no hace el bien, dice, está en pecado. Si vivimos así una vida pecaminosa, estamos terriblemente engañados por Satanás. Y Satanás, dice, nos hace caer en pecado, y Satanás nos domina, y Satanás nos maneja como a títeres. Entonces, por eso necesitamos primero conocer qué es pecado. Muchos piensan que pecado solamente es guardarse de cometer, de infringir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no solamente son 10 pecados. Los 10 mandamientos
Dios a Moisés lo desglosó, lo simplificó en 613 estatutos que están en la Torá, en el libro de la ley. Para nosotros está en el Pentateuco, en los 5 primeros libros. Pero Jesús, para nuestro tiempo, lo simplificó en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y aún para el pueblo adventista lo simplificó en los libros del Espíritu de Profecía. Si nuestra vida no está conforme a los 10 mandamientos, si no vivimos obedeciendo y cumpliendo toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y si no vivimos experimentando, cumpliendo todos los libros del Espíritu Profecía, entonces estamos terriblemente engañados por Satanás. Estamos en pecado. Y la salvación no es vivir en pecado. La salvación es vivir en santidad. Seguir a Cristo es vivir la vida de Cristo. Eso es lo que en esta oportunidad vamos a estudiar. En el libro Camino a Cristo, página 30, ese libro pequeño, nos dice así acerca del pecado. No todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecado a su juicio, como lo hay a juicio de los hombres. Pero sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto para ver el pecado, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado le excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo, la codicia no son reprendidos como pecado. Pero sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios, porque contrarian la benevolencia de su carácter. Ese amor abnegado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que comete alguno de estos pecados más groseros puede avergonzarse y sentir pobreza, necesidad de la gracia de Cristo. Pero el orgulloso no siente necesidad alguna, y si así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que Jesús vino a derramar. Así que el ser humano, con su apreciación parcial, imperfecto, con su mente humana, no logra entender, dice, el pecado. Solamente dice que el borracho no va a entrar al cielo, es pecador. El adúltero, el fornicario no va a entrar al cielo, es pecador. El ladrón no va a entrar al cielo, es pecador. Pero no se da cuenta y no entiende, dice, que el orgullo que hay en su corazón, en su mente, el egoísmo, un corazón egoísta que tiene, y codicioso, avariento de las cosas de este mundo, es de la misma manera, igualmente es pecado, y lo excluirá del cielo, y no podrá entrar al cielo. Por eso necesitamos estudiar. Pecado no solamente es el borracho, adulterio, fornicación, el robo, sino también el orgullo, el egoísmo, la avaricia, la codicia, la ambicia. Eso también es pecado. Vamos a leer en este libro, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 204. Nos dice así: el pecado más difundido que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos es el egoísmo.
No se puede volver al Señor excepto mediante la abnegación. Por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero si Dios nos ofrece, podemos vivir para hacer bien a otros y de esta manera rehuir el mal del egoísmo. Así que el mayor pecado que existe en el ser humano, que es la raíz, la fuente, el almacén, la máquina de pecar, podemos decir, es el egoísmo. Mientras tengamos egoísmo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, Cristo dice no puede estar en nosotros. Cristo no nos puede aceptar como sus hijos, como sus seguidores. Cristo no nos puede dar una vida espiritual. Necesitamos renunciar al egoísmo. ¿Y cuál es la forma de poder enfrentar, solucionar el egoísmo? Dice, es aceptar a seguir la vida de Cristo. ¿Y cuál fue la vida de Cristo? Vivir todos los días para hacer bien a otros. Trabajar en favor de otras personas con el amor de Dios en el corazón. Solo así, dice, el egoísmo puede ser expulsado del ser humano. Ahora vamos a leer número 2. Consejos para la Iglesia, página 81. Dice así: el pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Vamos a repetir. El pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden todo crecimiento. Cuando un hombre tiene defectos de carácter y no lo sabe, cuando está tan lleno de suficiencia propia que no puede ver sus faltas, ¿cómo puede ser purificado? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, dijo Jesús en San Mateo 9:12. ¿Cómo puede uno realizar progresos si se cree perfecto y bueno? Así que después del egoísmo, el segundo pecado más incurable es el orgullo y la presunción. El ser humano por naturaleza es orgulloso, se exalta, se alaba y le gusta que las otras personas le alaben, le puedan tratar de exaltar, de adularlo. Pero junto al orgullo está la presunción, la falsa fe. Al ser humano egoísta, orgulloso, le gusta apropiarse de las promesas de Dios. Le gusta que Dios pueda bendecirle, que Dios pueda ayudarle, que Dios pueda darle todo lo que necesita. Si está enfermo, quiere que Dios lo sane, pero no quiere cumplir las condiciones. Así como hemos estudiado, Naamán fue sanado de su lepra. Nabucodonosor fue sanado de la esquizofrenia, de la epilepsia que tenía, podemos decir. María, la hermana de Moisés, fue sanado de la lepra, pero los tres experimentaron el arrepentimiento y la humillación. Se humillaron hasta el polvo, reconocieron su condición, su orgullo se fue por los suelos, su exaltación propia estaba en los suelos. Ya no tenían suficiencia propia.
cumplieron las condiciones, los requisitos. Pero la presunción, la falsa fe, no quiere cumplir las condiciones. El religioso, el profeso cristiano, tiene una fe de presunción. No quiere humillarse y renunciar a su vida carnal, humana, a su mente carnal. No quiere renunciar al mundo y no quiere nacer a vida nueva. No quiere cumplir la condición de volver a ser hijos de Dios nuevamente, con el carácter de Cristo, con el amor de Dios en el corazón. Así que ahí está el segundo pecado más grande que existe. No olvidemos el egoísmo, el yo. Y por eso vamos a estudiar más adelante. El yo debe ser destronado, dice. El yo debe ser crucificado. No hay salvación, dice, no hay vida cristiana, no hay un nuevo nacimiento con el yo. La luz y las tinieblas, Jesús dijo, no pueden estar juntos. De una fuente, dice, no puede salir agua amarga y agua dulce. El cristiano no puede seguir pecando y también obedecer. No hay compatibilidad, no hay justicia de Dios con la injusticia. Ese es el plan de salvación que necesitamos estudiar en este tiempo de gracia que Dios nos da. La Biblia en el libro de Santiago, capítulo 3, el verso 2, dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofiende en palabras, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo y refrenar su lengua. Entonces la Biblia nos dice que ofender es pecado. Ofender mancha el carácter. Y el que no ofiende es varón perfecto. Ahora vamos a leer en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 265. Basado en San Mateo 5:48, que dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el apóstol Pedro también dice: sed santos porque dice Dios, yo soy santo. Vamos a leer. De todos exige perfección moral Dios. Nunca debiéramos rebajar la norma de justicia a fin de contemporizar con las malas tendencias heredadas o cultivadas. Necesitamos comprender que es pecado la imperfección de carácter. En Dios se hallan todos los atributos justos del carácter como un todo perfecto y armonioso. Cada uno de los que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer esos atributos. Así que en tercer orden, la imperfección de carácter es pecado. Y la vida cristiana, por eso, es vivir con un carácter perfecto, santo, justo y bueno. La vida cristiana es vivir sin egoísmo, solo con el amor de Dios en el corazón. Y la vida cristiana es vivir una vida humilde, de humillación permanente, para que Dios obre en nosotros, para que Cristo viva en nosotros, para que tengamos el Espíritu Santo. Porque cuando Cristo vive en nosotros, el ser humano orgulloso está abatido en el polvo. Ya no hay orgullo, ya no hay altivez, ya el cristiano no se gloria, no mira a los demás por debajo de él,
No desprecia a los demás como el fariseo que despreció al publicano. Esa es la vida cristiana. Ahora veamos más acerca del pecado. Necesitamos saber qué es pecado. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 141. Página 141, ¿qué nos dice? Han empezado tan solo a luchar en serio contra el pecado. El orgullo, las pasiones, la envidia, los celos, el odio y todos estos males del corazón natural producen pecado. Así que no solamente el egoísmo, el orgullo y el mal carácter son pecado, sino también las pasiones. Toda clase de pasiones, envidias, celos, odio, todo eso es pecado. Entonces, un cristiano orgulloso, un cristiano con malas pasiones, un cristiano envidioso, un cristiano con celo ciego, fanático, un cristiano que odia a sus prójimos, entonces es pecador. Cristo no mora allí, el Espíritu Santo no está allí. ¿Qué necesita? Necesita reconocer que es pecador. Necesita experimentar arrepentimiento para ser perdonado y para nacer a vida nueva. ¿Qué más es pecado? Vamos a seguir aprendiendo acerca del pecado en esta oportunidad. Conflicto de los siglos, página 22. Dice así: el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Así que entonces, ahora vamos a aprender otro pecado. El gran pecado de los judíos, ¿en qué consistió? En rechazar a Cristo, en negar a Cristo y en crucificar a Cristo. Hoy en día también, el gran pecado, dice, del mundo cristiano, consiste en rechazar la ley de Dios. Por eso hemos estudiado qué es la ley de Dios. Vamos a recordar entonces qué es la ley de Dios. El que rechaza la ley de Dios, rechaza a Cristo. ¿Qué hemos aprendido? Que la ley de Dios es amor. La Biblia nos habla del amor de Dios, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Los libros del Espíritu de Profecía, los testimonios, nos hablan del amor de Dios. Entonces, rechazar la ley, rechazar la Biblia, rechazar los testimonios, es rechazar a Cristo. Por eso, para aceptar a Cristo como nuestro Salvador, necesitamos aceptar la ley, pero no la ley para obedecer. Necesitamos aceptar toda la Biblia, pero no la Biblia para obedecer.
y necesitamos aceptar los testimonios del espíritu de profecía, pero no para obedecerlas tampoco, porque el pecador no puede obedecer, sino aceptar que la ley, la Biblia, los testimonios nos van a llevar a Cristo. Porque la ley de amor, Cristo es amor, Dios es amor. La Biblia nos habla de Cristo y de Dios, y los testimonios también nos hablan de Dios y de Cristo. Entonces, rechazar la ley, rechazar la Biblia, o alguna porción de la Biblia, o rechazar los testimonios, o alguna porción de los testimonios, es rechazar a Cristo. Es el mayor pecado. El que rechaza a Cristo, rechaza al Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la Biblia, los testimonios. Y Cristo dio la ley en el Sinaí. Entonces, si hoy nosotros rechazamos a Cristo por medio de la ley, la Biblia, los testimonios, entonces no podremos experimentar arrepentimiento, perdón, conversión, nuevo nacimiento, y no podremos tener vida espiritual. Y el que no tiene vida espiritual, morando Cristo en el corazón, con la guía del Espíritu Santo, es imposible que pueda obedecer la ley de Dios. Es imposible que pueda obedecer la Biblia, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es imposible que pueda obedecer los consejos de los libros del Espíritu de profecía, los testimonios. Por eso es que hoy en día el cristiano profeso, el religioso, no puede predicar con poder este evangelio al mundo. Por eso es que el cristiano profeso, el religioso hoy en día, en vano hace oración por los enfermos y los enfermos no sanan. Porque no ha cumplido la condición de arrepentimiento, humillación y nuevo nacimiento. Hoy en día el profeso cristiano religioso, imposible, difícil que pueda dejar el mundo, las ciudades y vivir en el campo, en los puestos de avanzada. Todo eso testifica que hemos rechazado la ley, la Biblia, los testimonios, es rechazar a Cristo. Cristo no puede entrar al corazón. Y no puede cumplirse, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora sigamos aprendiendo un poco más acerca del pecado. Vamos a leer en el libro Conducción del Niño, página 87. Dice así: es un pecado hablar con impaciencia o mal humor o sentir ira, aun cuando no hablemos. Hablar palabras airadas es como golpear un pedernal contra otro pedernal. Inmediatamente surgen las chispas de los sentimientos airados. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado no solamente es transgredir el 6º mandamiento que dice, no matarás. Jesús en San Mateo capítulo 5 y 6 explicó esto. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, aquel que tiene ira, cólera, rencor en su corazón contra su prójimo, dijo, ya quebrantó el 6º mandamiento. Así que un cristiano verdadero no se enoja, no tiene ira, no puede estar de mal humor,
no puede hablar palabras airadas y no puede hablar palabras duras, porque las palabras, dice, golpean peor que un golpe. Y el cristiano no puede estar con impaciencia, porque el verdadero cristiano tiene el amor de Dios en el corazón. Y Jesús, que tenía la ley en el corazón, Jesús que era el amor viviente, el amor encarnado, Jesús nunca se impacientó, Jesús nunca se enojó, Jesús nunca estaba de ira, de mal humor, y Jesús nunca habló palabras airadas, palabras que ofienden, que golpean. Y todo cristiano debe nacer con ese espíritu de amor de Cristo. Por eso la vida cristiana es totalmente diferente de lo que el mundo religioso predica y enseña. Y es totalmente diferente la vida cristiana de lo que los profesos cristianos creen y profesan y predican. Necesitamos a Cristo nuestra justicia. Necesitamos recibir de gracia el arrepentimiento verdadero. Es reconocer que somos pecadores. ¿Qué más podemos aprender en el mismo libro, Conducción del Niño, página 230? Dice así: Padres, cuando os sentís enojados, no debéis cometer el gran pecado de envenenar a toda la familia con esa irritabilidad peligrosa. Un papá, un padre, una madre, una mamá o un hermano de la familia, cuando se enoja, comete un gran pecado, dice, y envenena, contamina a toda la familia con esa irritabilidad peligrosa. Entonces, nosotros somos cristianos pecadores, religiosos pecadores. No hemos llegado a cumplir esa condición del arrepentimiento. No reconocemos, porque el que experimenta arrepentimiento reconoce que es pecador y que no puede mejorar su vida, no puede frenarse de la cólera, de la ira. Entonces Dios le dará el arrepentimiento y Cristo le perdonará y le dará una vida nueva, como la de Jesús en este mundo. En el libro Hogar Cristiano, página 401. Otro pecado. Padres, cuando os sentís nerviosos, no debéis cometer el grave pecado de envenenar a toda la familia con esta irritabilidad peligrosa. Otro pecado, el sentirse nervioso, el no poder dominar, manejar nuestros nervios. Una persona nerviosa comete grave pecado en la familia, en el trabajo, con los compañeros de estudio, con todas las personas que se relaciona. Así que el ser humano carnal, natural, no puede mejorar su vida. Por eso, los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que dijeron: ¿podrá, dice, el pecador cambiar su vida? Compararon. ¿Podrá, dice, el etíope cambiar su piel negra en piel blanca?
¿Podrá, dice el leopardo, borrar sus manchas y volverse blanco? No, dice. Así que el ser humano, natural, carnal, no puede vivir la vida cristiana religiosa así, con esa vida de nerviosismo, irritabilidad, que le gusta enojarse, estar de ira, soltar palabras airadas, ofender, estar de mal humor, ser impaciente. Eso no es vida cristiana, eso es engañarse uno mismo. Como hemos leído, Satanás, dice, es el que lleva a esa vida. No es vida cristiana. Y para terminar en esta oportunidad, vamos a leer en Consejo para Maestros 410. Pero a causa del pecado, todo el organismo humano está desordenado, la mente corrompida, la imaginación pervertida. Las tentaciones exteriores hallan respuesta en el corazón y los pies se deslizan imperceptiblemente hacia el pecado. Así que todo el ser humano está desordenado, cuerpo, mente y espíritu. La mente, dice, está corrompida, la imaginación pervertida. Y fácilmente el ser humano cae en pecado. Fácilmente el ser humano entonces se enoja, se irrita, está de mal humor, es impaciente y es nervioso y ofiende en palabras. Pero Cristo, dice, ha venido a este mundo para demostrarnos que sí se puede vencer esa vida pecaminosa. Que Cristo murió en la cruz en lugar de nuestra vida y nos puede perdonar y darnos una vida nueva donde no existan estas cosas. Así que cristianismo no es vivir así en ira, en enojo y ser impaciente, nervioso. Jesús dijo que el que sigue a Cristo tendrá ese carácter manso y humilde de corazón, un carácter de amor. Que Dios pueda bendecir su palabra. En el siguiente estudio profundizaremos más, ampliaremos más. ¿Qué cosas más son pecados que nosotros hasta aquí no hemos sospechado? No vamos a hablar de los actos, no vamos a hablar de matar, de adulterar, de mentir, de robar y todas esas cosas, sino vamos a hablar de pecados interiores, pecados del corazón, para que verdaderamente podamos llegar al arrepentimiento. Que Dios bendiga su palabra y gracias por vuestra atención en esta noche. Amén.